Te invitamos a escuchar El que tenga oídos para oír que oiga, con un estudio para todos los tiempos. Gálatas no es solo una carta antigua, es un mensaje urgente para hoy. Pablo nos habla con fuerza sobre la gracia de Dios, sobre la libertad que Cristo nos dio y sobre cómo vivir una vida guiada por el Espíritu y no por reglas vacías. Es un libro que te invita a volver al Evangelio verdadero, a creer sin dudar y a producir fruto espiritual. Conducido por Andrés Bodini y Fernando Díaz, este programa nace desde la palabra para inspirar tu fe y fortalecer tu caminar con Cristo. Te esperamos en Radio Iglesia Cristiana La Serena. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, muy contento de continuar en este hermoso estudio de la Carta de los Gálatas. Seguimos con la Carta de los Gálatas, pero antes de comenzar nuestro sexto capítulo, retomemos un poquito un resumen de lo que se conversó en el capítulo anterior. Claro, en el capítulo anterior nosotros leímos que el apóstol Pablo retó al apóstol Pedro, le llamó la atención. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, cuando estaba con ellos en Antioquía, comía con los judíos y no judíos, que eran cristianos, todos hermanos en Cristo. Algo que no es común en un judío. Hasta hoy en día un judío muchas veces no come, no se sienta a la mesa con otras personas que no son judías porque son inmundas y por lo tanto no corresponde. Eso es tradición, eso no es lo que está escrito en el Antiguo Testamento, para empezar. Pero llegaron unos judíos de la ciudad de Jerusalén, de parte de Jacobo, Santiago, el medio hermano de Jesús, y ahí el apóstol Pedro empezó a actuar de manera diferente. En vez de comer con ellos, empezó a comer solamente con los judíos. Se apartó completamente, cambió su comportamiento, porque ya empezó a mirar con otros ojos, por así decir, a los cristianos no judíos. Y con esto, los otros cristianos judíos también empezaron a sentarse en otras mesas. Todo esto causó que el apóstol Pablo le llame la atención ahí delante de los demás, diciéndole que cómo él podía ser tan hipócrita, cómo podía actuar de esa manera, siendo que antes se había sentado con todos nosotros. ¿Ya? Entonces, todo esto es para atacar un tema central, que es el que vamos a ver hoy día en Gálatas, capítulo 2, versículos 15 al 17. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 al 17, pero vamos a partir leyendo la primera parte, que son los versículos 15 y 16. 15 y 16. Sí. Dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Excelente, muchas gracias, Fernando. Entonces, lo que estamos leyendo acá es el meollo del asunto. ¿A dónde va? ¿Cuál es el objetivo principal de todo lo que ha estado mencionando el apóstol Pablo? ¿Ya? Y es que una y otra vez el apóstol recalca que la salvación no es por las obras, no es por las buenas obras, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, ojo, primero, es tan común esto, hasta hoy en día, imagínense estos primeros años de la iglesia, ya habían problemas de este tipo y hoy en día siguen estos problemas. ¿Cuántas doctrinas de iglesias, entre comillas, enseñan que para ser salvo hay que hacer buenas obras o hay que abstenerse de algo? Usted tiene que hacer esto o usted tiene que dejar de hacer esto. Y hay un listado de cosas. Hay mucha gente que desconoce esto por ignorancia, porque nunca ha leído la Biblia, pero la Biblia la enseña una y otra vez. La salvación no es por buenas obras, sino que es por medio de la fe en Jesucristo. Y esa es la segunda parte. Por medio de la fe, no. Por medio de la fe en Jesucristo. Y eso lo recalca el apóstol Pablo acá a los Gálatas. Dice el versículo 16:
sabiendo, porque es algo que se supone que ya deben saber. Es algo que el apóstol Pablo les ha recalcado una otra y otra vez. El apóstol Pablo viajó 14 años atrás a Jerusalén para confirmar esta doctrina y ahora viajó 14 años después para de nuevo ir a Jerusalén y exponer los problemas que estaban generando estas personas judaizantes para que las personas de Jerusalén dijeran, los principales, esto era el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y Santiago, para que ellos confirmaran de que la doctrina era correcta. ¿Qué doctrina? Nuevamente, la salvación no es por medio de las buenas obras, sino por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, literalmente dice eso, literalmente. Yo me pongo en el caso de las personas que estén escuchando por primera vez este programa. Y hay una palabra clave, justificación, justificado. Y hace mucho, como que recalca mucho la palabra justificado. ¿Cómo le podríamos decir o explicar en forma simple a una persona qué significa ser justificado? ¿Qué es la justificación a alguien que no es creyente? ¿Cómo le podríamos hacer entender este versículo? Bueno, básicamente justificado significa ser salvo. Ser salvo. ¿Salvo de qué? Ser perdonado de los pecados, ser limpiado. Y ser salvo, ser salvado de mi condenación al sufrimiento eterno. Primero en el Seol, Hades o infierno, lugar de los muertos, también se le traduce. Y después esas personas, posteriormente, dice el libro de Apocalipsis, va a ser enviado al lago de fuego por la eternidad. Hay un castigo. Dios es nuestro creador. Es nuestro creador. Y como creador, Él puso las reglas del juego. Y las reglas son que aquellos que cometan pecado van a pagar por sus pecados. Y van a pagar de una manera bastante fuerte. Van a ir al infierno primero y después van a ser enviados al lago de fuego por la eternidad. Ese es el castigo, esa es la ley de Dios, ese es su estándar. Y es un estándar que mucha gente no entiende, que es un estándar perfecto. Dios dice que si uno peca una vez, ya está condenado. Entonces la única manera de entrar al reino de los cielos, de no ir a este destino tan doloroso, sino todo lo contrario, ir a un destino maravilloso, al reino de los cielos, ¿cierto? La única forma es no cometer pecado jamás, jamás, ¿ya? Y eso es algo absolutamente imposible. Por eso tuvo que venir Jesús, el Hijo de Dios, que es Dios, y como Dios, Él no peca. Él puede no pecar. Jesús jamás pecó en su vida y fue sacrificado por nuestros pecados. El Cordero. El Cordero de Dios, exactamente. Ok, entonces ya está un poco, está bien explicado el tema de la justificación. Pero aquí también Andrés dice, si no por la fe en Jesucristo. Yo me pongo en el otro lado del parlante y una persona puede decir, pero Andrés, yo tengo fe en Jesucristo. Entonces, el concepto de la fe también yo pienso que no está bien entendido. Bueno, la fe en Jesucristo, como bien dices tú, mucha gente dice, yo creo en Jesús. Y la pregunta es, ¿en qué Jesús? ¿Has tomado la Biblia? ¿Has leído lo que...? O sea, ¿cómo puedo yo tener fe en alguien a quien no conozco? Jesús es una persona. Es una persona, es parte de la Trinidad, y esa persona, yo la única forma de poder conocerla es leyendo la Biblia. Si yo leo la Biblia y creo en Él, soy su hijo. Pero creo en Él, por así decir, de manera íntegra, ¿ya? Ahora, para poder creer en Jesús, y eso también lo explica la Escritura en varias partes, y específicamente en Mateo capítulo 3, cuando vemos que Nicodemo va donde Jesucristo
y empiezan a tener una conversación doctrinal, Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo. Y eso es lo primero que ocurre. Para que yo tenga fe en Jesucristo, tengo que nacer de nuevo. Dios no es algo que dependa de mí. Dios tiene que crear en mí una nueva criatura. Y al crear esa nueva criatura, dice que el Espíritu Santo de Dios se va a alojar dentro de mí. Ahí voy a tener fe en Cristo. Ahí voy a pesar de que ya voy a ser salvo, voy a hacer todo lo posible por hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. Voy a leer su palabra, voy a poder entender su palabra, porque ese es otro tema, digamos, que siempre hay un velo que tapa a las personas, no entienden. Lee la Biblia, pero no la entienden. Cuando una persona recibe este Espíritu Santo, cuando nace de nuevo, por fin va a poder leer la Escritura y va a entenderla. Quizá no perfectamente, no a la primera, pero empieza a entenderla, empieza a leerla. Hay un hambre. Hay un hambre y hay una sed de hacer las cosas que Dios quiere, de ser obediente a Dios. Ya no va a la iglesia porque tiene que ir a la iglesia, no lee la Biblia porque tiene que leer. No, lo hace. Esa es religiosidad. Eso es religiosidad y eso nos dice, esas son las obras. Esas son las obras que nosotros vemos que dice acá, versículo 16, dice, para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí le da el... Entonces, ¿quién va a ser justificado por medio de las obras de la ley? Nadie. Nadie. Las obras de la ley es cumplir la ley de Dios, los 10 mandamientos, las otras leyes quizás del Antiguo Testamento. Bueno, por hacer cosas. Hoy en día la ley puede ser, no, voy a darle dinero a los pobres, voy a llevarle ropa a los necesitados. No es que esas cosas estén mal, pero eso no va a generar la salvación del ser humano. Solamente por medio de la fe en Jesucristo. Y específicamente ahí el tema de la religión católica hace mucho hincapié en hacer obras. Bueno, de hecho, el catolicismo romano, lo que mencionamos en algún momento, exige los sacramentos. Exacto. No es opcional. Usted tiene que cumplir los sacramentos para ser salvo. Y hay otras iglesias que le van agregando. Nuestra naturaleza humana es agregar. Es decir, sí, Jesús... Hay que tener fe en Jesús para ser salvo. Pero también hay que hacer esto y esto otro y aquí y allá. Y como también mencionaste tú en algún momento, tengo que dejar de hacer cosas porque si las hago, puedo perder la salvación. No, esa salvación se nos regaló a nosotros de manera inmerecida. Por lo tanto, no se pierde la salvación que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque es perfecta. Cristo está dentro de uno. Por lo tanto, esa salvación no se va. Si una persona se convierte de verdad a Jesús, si el Espíritu Santo mora en esa persona no va a perder su salvación. Va a pecar de vez en cuando, no puede practicar el pecado. Si practica el pecado es porque nunca fue realmente cristiano, dice la Escritura. Pero si peca, se arrepiente, se arrodilla, pide perdón y se esfuerza día a día para no pecar. Cuando se peca y duele ese pecado. Va a doler. Cuando uno es hijo de Dios, va a doler ese pecado. Exactamente. Es súper importante destacar esto aquí también porque dice, es grave cuando dicen o se da a entender de que no solamente el sacrificio de Jesús es suficiente para ser salvo y creer en Él, sino que tienes que agregar otras cosas. O sea, lo que hizo Jesús fue algo incompleto, hay que ponerle algo de nosotros. Exactamente. En vano murió Jesucristo, dice en algún momento el apóstol Pablo. Sigamos leyendo, versículo 17, el último versículo. 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Ya. En ninguna manera. En ninguna manera, ya. Son estas preguntas retóricas que hace el apóstol Pablo, ¿ya? Y lo que está diciendo es que si la doctrina de estos judaizantes es correcta, entonces Pablo, Pedro, Bernabé y todos los otros creyentes cristianos que eran de carácter judío volvían a quedar en la categoría de pecadores, es decir, no salvos. ¿Por qué? Porque habían comido y habían fraternizado con los gentiles, quienes según los judaizantes eran
impuros. ¿Ya? Y lo otro importante es, él hace la pregunta y dice, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? Y responde, en ninguna manera. Es decir, si los judaizantes tenían razón, Cristo se había equivocado cuando dijo que la comida no contaminaba a las personas. Esto aparece en Marcos 7, 18 al 23 y Mateo 15, del 1 al 20. Es importante esto. Estos son dos versículos de los evangelios donde Jesús destaca de que no es lo que a uno lo hace impuro lo que come, lo que entra por la boca. Porque dice que sale del cuerpo de uno y se va por el retrete, por así decir. ¿Ah? Sino que es lo que sale de la boca. ¿Por qué? Porque lo que sale de la boca sale del corazón del ser humano. Y de ahí salen las envidias, las mentiras, todo lo malo. Por lo tanto, si los judíos, los judaizantes estaban en lo correcto, entonces, Jesús era ahora un ministro de pecado, estaba enseñando a pecar. ¿Ya? Se había equivocado Jesús. Entonces ahí vemos estas contradicciones cuando vemos iglesias que prohíben el consumo de un alimento, prohíben el consumo de alguna bebida, prohíben mil y una cosas. ¿Ya? Vestimentas o días de reposo o días de descanso y bueno, tantas otras cosas, digamos, que se prohíbe esto otro, que aquí, que allá. Y lo que nos dice la Escritura una y otra vez es que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Si usted, estimado, estimada que nos escucha, le falta fe o tiene dudas si usted tiene fe, lo único que puede hacer es ponerse de rodillas ante Dios y pedirle esa fe. Le recomendamos que lea las Escrituras, lea la Biblia. Si quiere, comience en el Nuevo Testamento, en Mateo o en el Evangelio de Juan, cualquiera de los evangelios, y comience a leer. No es algo imposible de entender. Y lo lea ordenadamente como un libro, no un capítulo acá, otro versículo acá. No, léalo como está hecho para ser leído, como un libro, de principio a fin. Pero eso es importante. Si le falta fe, si tiene duda, ore al Señor y pídale que le dé fe. Muy bien, gracias Andrés. Estaríamos finalizando este capítulo número 6 ya. Nada, solamente agradecer por poder compartir Gálatas y nos estaríamos viendo en el próximo capítulo. Muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos en El que tenga oídos para oír que oiga. Esperamos que hayas sido bendecido con la palabra de hoy. Te esperamos mañana en el mismo horario. Esto es Radio Iglesia Cristiana La Serena. Recuerda que todos los programas los puedes encontrar en nuestra página web www.iglesiacristianalaserena.cl en la sección radio o también en nuestro canal de YouTube.